Tras haber sido víctima de acoso callejero mientras caminaba hacia la Secretaría de Educación Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum alzó la voz y exigió una disculpa al periódico Reforma por publicar fotografías del incidente, calificándolo como un acto de revictimización. Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué pasa con las demás mujeres?, cuestionó al tiempo que anunció una denuncia ante la Fiscalía Capitalina y una campaña nacional para visibilizar y sancionar el acoso en todo el país. En medio de su mensaje, una reportera intentó provocarla, pero Sheinbaum respondió con firmeza y serenidad, reafirmando su compromiso con la defensa de las mujeres y su decisión de seguir cercana al pueblo. El testimonio de la presidenta es relevante porque es un repudicante real al acoso callejero y un llamado de atención para que este y otros episodios de violencia contra las mujeres no manchen su integridad física y psicológica. La segunda es este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP. ¿Por qué me fui caminando? Porque es más corto, no tiene ninguna otra explicación. Si salimos en auto, se nos había hecho tarde, si salíamos en auto íbamos a llegar 20 minutos después y los compañeros que me ayudan de ayudantía me dijeron, pues si quieres nos vamos caminando, pues caminando a la SEP son 5 minutos. Entonces decidimos irnos caminando, mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió, porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado, pero decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Entonces tiene que, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona. Y primero, es algo que no debe ocurrir en nuestro país, y no lo digo como presidenta, sino como mujer, y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. La única manera es bajo la aprobación de la mujer. Entonces eso no puede ocurrir. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable. Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos, y el acoso es un delito. Entonces, eso es lo que quería plantearles. Y por otro lado también, y lo tengo que decir, también el uso de la imagen, que también es delito. La verdad.
Y aprovecho para decir, porque hay cosas que tienen límite, y particularmente las fotos que aparecen en el periódico Reforma me parecen un asunto de revictimización ya más allá de los asuntos políticos, de que no estemos de acuerdo, de que se han vuelto un periódico de la derecha, sin noticias, sino pura propaganda. Más allá de eso, el poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites. Es un asunto de calidad humana. Está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar incluso la ley Olimpia ahí, o la revictimización. Lo tenemos que decir, no, yo personalmente no voy a hacer nada contra el periódico, pero hay límites para todo. Entonces hay que decirlo, denunciarlo, y sí estaría esperando yo al menos una disculpa del periódico a mi persona, porque no es solo a mi persona, es un asunto de lo que vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces no puede pasar como algo menor. Y no, repito, no es un asunto de ser la presidenta, aunque si eso le pasa a la presidenta caminando por la calle, pues que no le pasa a otras jóvenes, mujeres. Entonces no podemos dejarlo pasar como si hubiera sido cualquier cosa. Entonces sí presenté la denuncia, es una querella que mando por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, y ya veré con ella, pues también sin privilegios, poder pues firmarla ya ante el Ministerio Público, porque no podemos dejarlo pasar. Es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos. Publicamos una cartilla de derechos de las mujeres y tiene que ver con eso. Y es un asunto de defensa de todas las mujeres mexicanas y particularmente de las jóvenes, que muchas veces viven esto en las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades y otros lugares de nuestro país. Entonces lo quería compartir con ustedes sobre mi seguridad, porque también se mencionó eso. Nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos. Nosotros no podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos. Eso, y hasta ahora nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente. Eso, aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido. Si hay algún riesgo, obviamente no lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros. Entonces vamos a seguir pues como hemos venido hasta ahora. Estuvimos revisando después de la detención de Uriel N. las estadísticas del INEGI, el último estudio del 2022, y en el aspecto de acoso callejero, solo el 46.5% de las mujeres denuncian haber padecido o haber sufrido acoso callejero. Evidentemente son muchísimos más, pero naturalmente muchas no se sienten cómodas o seguras de denunciar. El día de ayer, con lo ocurrido a la agresión a su persona, pasa algo que desgraciadamente es sistemático. Aún documentada la agresión, no creer, a pesar de que existe video, de que existe material audiovisual, a pesar de que se puede ver claramente, se decide no creer. Si eso pasa, como usted lo mencionaba con la presidenta de México, ¿dónde quedan las mujeres que van con solo su testimonio en el abuso o en el acoso en el metro, en las calles de la Ciudad de México, llegan al Ministerio Público y no proceden esas denuncias, presidenta? Tienes razón. Por eso le pedí a Citlali que revisemos todo lo que tiene que ver con la legislación relacionada con el acoso. Yo ayer envié una carta, estoy viendo cómo puedo ir a un ministerio público pues a firmar. Pero cuando te ocurre eso en la calle como mujer, ¿qué pasa? Tienes que ir al ministerio público,
a presentar tu denuncia. Entonces ya es pues todo el día, ¿verdad? Y después está que ocurre que los ministerios públicos dicen cuál es tu prueba, o incluso revictimizan. ¿Y por qué te pusiste ahí? ¿Y por qué te vestiste de esta manera? Que es terrible. Se ha avanzado porque esto se ha hecho visible desde hace mucho tiempo por las mujeres y muchos movimientos de mujeres en el país y gobernantes que hemos buscado facilitar estas denuncias a las mujeres, pero sigue siendo un problema. Entonces, sí necesitamos discutir, y no solo la iniciativa de la presidencia, que sí la vamos a enviar, o a colectivizar con todos los gobernadores, porque es un delito, repito, del fuero común, no es un delito federal, pero sí tenemos primero que visibilizar y decir eso no, un no claro y contundente. El espacio personal de las mujeres no debe ser vulnerado. Eso no. Además, ocurre en nuestro país. Y segundo, cómo lo atendemos, desde campañas, desde las escuelas, porque tiene que ver también con una educación a los hombres, no solamente la denuncia penal o pública. Y también cómo presentas tu denuncia, para que no tenga ese problema de que a la hora de que denuncias, pues no, o no te hacen caso o pierdes todo el día, y entonces las mujeres decidimos, pues mejor no presentamos la denuncia. Evidentemente, como presidenta, pues tengo ciertas facilidades para hacerlo, pero no quiero que sea un privilegio de la presidenta. Creo que entre todos tenemos que garantizar que este sea un derecho de todas las mujeres mexicanas, el que no se ha vulnerado su espacio, su cuerpo, pero además que tengamos la facilidad de denunciarlo y una campaña para que se diga esto no es correcto, no está bien, además de que es un delito. Entonces, sí, a partir de lo que ocurrió ayer, claro que hay una campaña que ya tiene la propia Secretaría de las Mujeres y que han desarrollado muchas secretarías y muchos gobiernos estatales, pero tenemos que poner el punto, porque había, y lo pensé también como mujer, presento la denuncia, no presento la denuncia. Después dije, tengo que presentarla, no es opción no presentarla, pues si no la presento yo, presidenta, que públicamente se está haciendo uso de una imagen y que todo el mundo se dio cuenta de un acoso, además de que lo viví como presidenta, si no lo presento yo, ¿qué mensaje estoy dando a todas las mujeres y a todos los hombres? Entonces, no, hay que presentar la denuncia. Ya se detuvo a este individuo que además resulta que estaba alcoholizado y estaba acosando a otras mujeres en la calle, ahí por donde pasamos. Entonces, sí tenemos que llamar la atención y tiene que ser reconocido. Y además, también hay que decirlo, porque el uso de la imagen, déjense ustedes que sea la presidenta, soy una mujer, por principio. ¿Quién sube la imagen con qué sentido? También, porque ahí hay muchos delitos que pueden tipificarse, más allá de que lo vaya a denunciar o no. Pero esto viven muchas jóvenes en nuestro país. Y repito, yo lo viví, yo a los 12 años, como lo digo en mi libro, yo nací en una familia de clase media, pero en la primaria me llevaban a la escuela mis papás en su carrito con varios niños que vivíamos juntos. Pero a partir de la secundaria yo usé el transporte público. A los 12 años pues empecé a usar el transporte público y viví como niña, porque a los 12 años pues eres una niña, acoso en el transporte, como lo viven muchas mujeres. Y hoy como presidenta pues tengo una responsabilidad. Dije llegamos todas, y llegar todas no solo tiene que ver con que lleguemos a los espacios de toma de decisión, sino con que visibilicemos y entre todos acabemos con el acoso o lo minimicemos al máximo y todos lo señalemos. Porque el llegar todas quiere decir que no estamos de acuerdo con eso y que entre todas tenemos que atenderlo.
Sé que aún espera información oficial de los estados en donde esta agresión se considera, está tipificado como delito. Sin embargo, a esperar el resultado, haría un llamado expreso a las y los gobernadores y a los congresos locales para que se tipifique. Incluso muchas gobernadoras ayer me buscaron, ya no. Ayer estuvimos con mucho trabajo, pero muchas gobernadoras me hablaron, y diputadas, senadoras y otras amigas, compañeras, familiares, indignados por la situación que se publicó ayer en la red, que viví y que se publicaron en las redes. Entonces, estoy segura que nos están escuchando todos los gobernadores y gobernadoras y que sí es fundamental que hagamos una revisión. Permítame insistir en el tema de su seguridad, porque no es solamente su seguridad personal, también es un asunto de Estado. Entiendo el tema de la cercanía con la gente, con el pueblo de México. Sin embargo, ¿estaría descartando reforzar su seguridad para que un incidente de este estilo no vuelva a ocurrir? No pienso reforzar la seguridad. La decisión, por ejemplo, ayer de caminar a la SEP, la he tomado en los estados también. Ahora, si el gabinete de seguridad, el secretario, el Sistema Nacional de Seguridad me dicen, oiga, hay una alerta contra usted, bueno, pues entonces hay que ver si refuerzas en algún lugar donde pudiera haber una alerta. Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía, nada. Entonces, mientras eso no ocurra, pues nosotros seguimos caminando cerca de la gente, porque lo otro sería aislarse, y la gente nos cuida también. Presidenta, en este espacio se ha dicho que lo que no se nombra no existe, y sería una irresponsabilidad no nombrar, con todas sus letras, que hubieron varios actos de mezquindad, muchos cretinos, que después de lo ocurrido se empezó a elaborar una campaña paralela, otra forma de revictimización, asegurando que lo que ocurrió fue un escenario creado para elaborar una cortina de humo. Desgraciadamente, muy tristemente, muchas de estas versiones fueron impulsadas por personas que hoy ocupan un escaño, que hoy ocupan una curul, en el caso de la priista Claudia Anaya, en la que ella asegura que usted buscó eso. Es otra forma de revictimización, señora presidenta. Al final, si esto viene, como viene diciendo usted, también de los medios de comunicación y la condena, pues también de la clase política. O sea, no habla bien de un ambiente democrático en los partidos, en la clase política, asegurar que este tipo de cosas queden en la banalidad. Pues suena así como cuando llega una mujer a un ministerio público y le dicen, ¿por qué ibas de vestido corto? ¿Por qué se lo buscó la presidenta por andar caminando? Háganme favor. ¿Cómo? Además de una mujer. Entonces, es un tema de fondo para las mujeres mexicanas y para toda la sociedad, no solo para las mujeres, porque aquí somos todas, todos los que tenemos que hacer una reflexión de esto. Entonces sí, tuvo ahí la tendencia de montaje. Imagínense nada más, ¿no? Ni vale la pena mencionarlo, la verdad. Pero sí mencionar cómo fue que ocurrió, ¿no? Esta circunstancia. Y es importante que hagamos no solo la reflexión, sino la acción. Que esto que viví nos ayude a toda la sociedad a visualizar esta situación que viven las mujeres mexicanas, que vivimos las mujeres mexicanas y que no debe ocurrir y que además es un delito. Entonces, y me corresponde, así como me corresponde dirigir los destinos de la nación por voluntad del pueblo de México, también cuando dije llegamos todas, tiene que ver también con esto, de que en efecto las niñas se sientan seguras y libres en nuestro país.
Permítame cambiar de tema, Presidenta. El día de ayer, en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, más allá del show de la oposición y de los posicionamientos rupestres, llamó poderosamente la atención un simbolismo, y es que durante la intervención del grupo parlamentario del PRI, por cierto, en tribuna, el parlamentario, se trata del plurinominal Porril y pusilánime Carlos Mancilla, uno de los que cometió delitos en la casa de Jicotencolt hace unos meses en contra de la mesa directiva, se le vio al grupo parlamentario del PRI justamente con una de las banderas de One Piece que buscan hacer esta convocatoria el 15 de noviembre a través de una confusión con un movimiento derivado en Nepal. Y para contextualizar lo grave y lo delicado, justamente en Nepal sí se dan protestas, pero también se llevan a cabo asesinatos a la clase política en la casa de gobierno. Se espera reproducir algo de ese estilo este próximo 15 de noviembre. Supuesta y presuntamente se habían presentado como un movimiento apartidista, sin embargo ya aparece hoy bajo las láminas del Partido Revolucionario Institucional. Si le merece algún comentario, Presidenta. Pues sí, ¿no? Fíjense, esta movilización que aparece en las redes llama la atención, voy a ponerlo así, llama la atención que está lleno de inteligencia artificial, cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok, y pura inteligencia artificial de manifestaciones. Hay algunas personas visibles. Pero ahora, pues, quienes se hacen visibles, pues, es justamente el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando, que tampoco tienen identidad. Identidad me refiero a que tienes una red social, pues pones tu fotografía, tu nombre, o pones algún otro nombre, pero sabe las personas quiénes eran. Ahí eso se vale pues en las redes sociales. El tema es que llama mucho la atención que la convocatoria a esta manifestación de, ¿cómo se llama? Generación Z. Sí. Que por cierto, cantidad de cuentas no identificadas con pura inteligencia artificial, puros imágenes, videos que están construidos en inteligencia artificial, que hoy es muy fácil, ¿no?, hacerlo, con pues distintos aplicaciones, o no sé cómo se dice, programación de inteligencia artificial que es muy accesible poder hacer todos estos videos, ¿no? Entonces eso llama la atención, pero lo que más llama la atención es que el PRI se suba, digo, para documentar a todos, ¿no?, con esta imagen a la tribuna. Por cierto, bastante, no tiene mucho que ver con la edad, ¿verdad?, de quien se subió con la imagen a la tribuna. Entonces sí, para que, pues, es muy importante el derecho a la información. Y si las redes sociales son muy buenas en muchos sentidos, también hay, a todos los que las usamos, es muy importante pues que indaguemos un poco más a la hora de ver una imagen, más ahora que todas las redes sociales ya tienen esto que en inglés le llaman el scroll, ¿no?, que es esta forma de que vas pasando muy rápido las imágenes. Si antes te detenías 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos a ver un video, ahora se han reducido los tiempos a 5 segundos. Y a través de esos 5 segundos que te detienes en una imagen, se hace un algoritmo para que ya todo lo que te salga tenga que ver con esos 5 segundos que te detuviste en esa imagen, y ya lo usan prácticamente todas las plataformas de redes sociales. Entonces, a los jóvenes en particular, a las jóvenes, pero a todos, que seamos muy cuidadosos de analizar lo que vemos en las redes, qué es información, qué es propaganda, y qué es también el uso manipulador también pues de un movimiento que hubo en otro país para poder supuestamente generar un movimiento en México. Entonces es muy importante que todos los que usamos las redes sociales tengamos eso muy en cuenta, que seamos siempre reflexivos, porque la red social te genera una imagen y se queda.
¿no? Hay que ver la imagen y hay que reflexionar sobre ella. Y estas horas y horas que se pueden pasar los jóvenes moviendo las imágenes de las redes sociales, pues que haya reflexión y crítica sobre ello, que no sea solamente una vista y nada más. Que, por cierto, nada más para abonar, el líder de Generación Z, porque la cuenta que actualmente se ve en Twitter no es nueva, en realidad estaba desactivada desde 2024 y era uno de los apéndices digitales de la campaña de Xóchitl Gálvez. El líder original de los servidores de Generación Z se ha deslindado totalmente y de hecho denuncia la usurpación del nombre y de las cuentas y que ha sido pues cooptado por la ultraderecha. Eso es lo que ha mencionado el líder original de ese movimiento. Muy interesante. Sí. Aprovechando ya que habla de temas digitales, usted mencionaba el lunes que iba a presentar una investigación sobre las cuentas digitales. En Reporteros MX nos adelantamos el mismo día y pues la coincidencia, el mayor patrón es que la mayoría de las cuentas nodos pertenecen o están vinculadas a la agencia digital Atlas Network. Atlas Network es una agencia digital de derecha que se dedica a empantanar, ensuciar, dilapidar el debate público de redes sociales. Han trabajado en otros momentos en países como Argentina con Javier Milei, trabajan en bots allá en España. Y dato importantísimo a destacar es que el director regional de Atlas Network es León Salinas, primo de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, preguntarle sobre la contaminación de redes sociales, si el gobierno va a permanecer con la misma política de siempre o va a haber regulación. ¿Qué opina? Es muy difícil regular. Se puede discutir y abrir el debate, pero es complejo la regulación. De todas maneras, creo que hay una parte de ética relacionada con la inteligencia artificial que es muy importante y que está siendo regulada ya en muchísimos países del mundo, que es importante discutir. Pero ahora en el detector de mentiras está dedicado justamente a toda esta campaña que se vivió y el análisis de estas redes. Pero es muy importante lo que mencionas, porque esta organización en efecto es una organización de ultraderecha que no solamente actúa en México, sino en muchos países, particularmente de América Latina, y lo hace no con un debate público relacionado con posiciones ideológicas o políticas, sino a través de la manipulación de imágenes y del pago con mucho dinero de todos estos que les llaman bots, robots, que en realidad no son números de cuenta relacionados con una persona, sino son múltiples cuentas que por dinero están publicando lo que se ponen de acuerdo para poder levantar tendencias y que sea pues una manipulación. También muchas de las cuentas estuvieron relacionadas con narcogobierno en su época y todo aquello de narcopresidente que vivió el presidente López Obrador, porque parece como que de la nada hubo orgánicamente mucha gente usó las redes para manifestarse y sí hay una parte de ello, pero resulta que es bastante menor y lo que hacen con esto es, además de publicar y generar tendencias, pues impulsar que otros crean esto que son mentiras para poderse vincular. Entonces sí es una forma de actuación que además viene del extranjero. Para finalizar, Presidenta, el día de ayer ganó en Nueva York el alcalde electo, Zoran Mamdani. Es el primer alcalde inmigrante de Nueva York, moreno. Y en campaña, él señalaba en algún momento que le admiraba a usted. Es un momento bastante particular en los Estados Unidos con esta victoria de este alcalde y debido a esa admiración o ese vínculo que tiene él de usted en redes sociales, preguntarle si el gobierno mexicano, si usted o su gobierno estaría interesado en reforzar los vínculos con la ciudad de Nueva York, además de los temas económicos, principalmente porque hay una comunidad muy importante de mexicanos allá en la ciudad de Nueva York y, desde luego, si tiene alguna opinión al respecto. Pues muy interesante lo que ocurrió ayer para el análisis de todos. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes los gobiernan.
en cada país, en cada ciudad, en cada región, en cada estado. Pero interesante lo que ocurrió en Nueva York. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos para acá luego. Buenos días a todas y todos. Bueno, sí, está Carlos bien. Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué tiene de distinto este Plan Michoacán por la Justicia y la Paz de los que se presentaron anteriormente en administraciones anteriores, Presidenta? El de Peña Nieto llegó a declarar la guerra y, repito, fue el permiso para matar, que generó enorme sufrimiento al pueblo de México. Segundo, el de Peña mandó un comisionado que se reunió con las entonces autodefensas y buscó un acuerdo con estas autodefensas. El nuestro es un plan integral que tiene que ver con la propia sociedad michoacana y que tiene que ver con la atención a las causas y también la seguridad. Y es de construcción de paz, no es de declaración de guerra, que es muy distinto. Entonces, y lo vamos a hacer con el gobernador, con presidentes y presidentas municipales, con los núcleos agrarios, con los pueblos indígenas, con jóvenes que quieran ser parte de este plan, y se van a dedicar recursos para educación, para cultura, para deporte, para infraestructura, y al mismo tiempo un plan contra la extorsión y el reforzamiento de la seguridad. Presidenta, ¿tiene contemplado visitar Michoacán en estos días, en la gira de este fin de semana o en algún Vamos momento? a esperar a que esté el plan y vamos a estar en contacto con todos, y ya en su momento, pues, como siempre lo hemos hecho en todos los estados, pues ya visitaríamos Michoacán. Este fin de semana vamos a Nayarit. El lunes inicia la segunda entrega de recursos a los damnificados de los 5 estados que vivieron las lluvias. Pensábamos que iba a iniciar este viernes, pero es hasta el lunes que inicia la segunda entrega de apoyos. Digo porque había quedado de ir a estos estados, pero vamos a esperar a que avance la entrega de apoyos. De todas maneras, ayer tuvimos reunión con los gobernadores para ver el avance de la atención a la emergencia, que ya está a punto de cerrarse, ya se cerró en 3 estados y todavía queda Veracruz e Hidalgo con comunidades aisladas o a las que no se puede llegar por tierra, y se sigue trabajando. Pero este fin de semana vamos a Nayarit a varios temas.